documento dice que ella tocaba clarinete, acordeón, trompeta. Mi nombre es Johnny Oli, no me voy a presentado. Y con respecto al tumbe, así, en mi vida lo que ha sido, el tema está en que impactó primero con el tema de fabricar tambores, en base a una necesidad, a la necesidad del proyecto inicial, ¿verdad? Hacer una comparsa para poder recrear la práctica del tumbe, ¿verdad? Que se realizaba en Arica. Y bueno, uno de los insumos para esa idea, ¿verdad? Era poder, materializarlo en instrumentos, cuáles iban a ser los instrumentos. Entonces, esto nació en el marco de ese proyecto, ¿verdad? Hacer la comparsa, ¿verdad? Junto con Connie y Gustavo Alcanto, que eran los mentores del proyecto principalmente, y en mi parte fue el tema de los tambores. ¿Cómo surgió? Bueno, cuando recién llegué acá a Arica, a Zapa, ¿verdad? Vengo de Uruguay. Lo primero que veo así cuando recorro a Zapa y lo que me impacta fueron barriles, muchos barriles de aceitunas, muchos. Y bueno, y no conocía la ciudad, no tenía idea de la ciudad, entonces de a poco fui conociendo qué era lo que se hacía acá principalmente como actividad agrícola en Azapa. Y claro, y uno de esos insumos de esa actividad agrícola, que era la aceituna de Azapa, ¿verdad? Había que procesarla, entonces, como no existía el plástico, se realizaba en barriles de madera, ¿verdad? De raulí, roble, cedro, distintas maderas, pero eran muchos. De hecho, acá en Arica, en Azapa, habían toneleros, y es un oficio que se perdió junto con las personas que lo practicaban y las herramientas y las distintas técnicas. Hay muchas técnicas muy importantes y complicadas para poder fabricar un barril. Entonces esa gente manejaba eso y bueno, no quedó ningún vestigio, lamentablemente. Nosotros en esos años logramos ubicar ya dos viejitos, uno era Gardisic, me parece, que nos ofreció los unchos, que es la parte metálica del tambor que aprieta al barril, el suncho, ¿verdad? Y las tachuelas. Él fue uno. Y después en el kilómetro 6 había otro también que viejito, pelo blanco, que también trabajó en una tonelería, pero nada más. Entonces nosotros tuvimos que experimentar. ¿Y cómo fue? Bueno, lo principal, cuando vi el barril, automáticamente lo transformé en tambor, porque venía con la imagen de los tambores de Uruguay, ¿verdad? Que también provienen de un barril, pero hoy en día están estilizados de una manera muy distinta a lo del tumbe, ¿verdad? Principalmente los pianos, que son similares a los bombos, el sonido tiene una boca gigante, una guata enorme y después termina más pequeño. El barril no, el barril tiene la característica que la boca de arriba y la de abajo miden iguales. El barril no tiene esa diferencia, ¿verdad? Y tenemos toneles, cuarterolas, distinta capacidad del barril tenían un nombre. A nosotros la cuarterola es la que más nos gusta, porque tiene un tamaño similar al tambor. Entonces, esa fue el inicio del trabajo, ¿verdad? Tomar ese barril y transformarlo en un tambor. Y ahí colaboró Kiko Anacona. Don Kiko Anacona fue nuestro mentor, es decir, nuestro guía para poder confeccionar los tambores que hoy hacemos. Sin él, yo creo que no hubiese sido posible, porque él manejaba el tema de los cueros, tenía los contactos de cuero, el contacto para conseguir el carburo y poder pelar el cuero. Bueno, tenía los conocimientos técnicos de las maderas, los ángulos y todo. Entonces, por él, que fue el que transformó los primeros tambores, las tamboras iniciales del tumbe, las confeccionó Kiko Anacona, ¿verdad? Y después, bueno, como todos sabemos, el tumbe ha tenido una evolución gigantesca, muy rápida, en poco tiempo, y obviamente a nosotros nos arrastró. No fue que nosotros diseñábamos las cosas y iban surgiendo, no. El tumbe fue el que nos cargó y empezamos a rodar junto a él, junto a esa evolución. Entonces, dentro de esa evolución, el tambor mismo fue requiriendo otro tipo de tamaño y de forma, porque nos dimos cuenta en el primer pasacalle que éramos poquitos y sonaba muy poco. Entonces el grupo de baile no escuchaba los tambores.
Ese era un tema técnico. El otro tema técnico era que percutíamos mucho en la madera, entonces rompíamos los tambores, ¿verdad? También utilizábamos quijadas, no sabíamos trabajar la quijada, teníamos unas quijadas muy cortas que no sonaban nada, entonces los chicos que tocaban la quijada iban al muere con casi un guante de boxeo tenía que usar porque era impresionante. Entonces también la quijada tuvimos un problema ahí. Pero dentro de ese todo revuelo, porque nosotros ¿qué hacíamos? Solucionábamos problemas, eso hacíamos nosotros. Teníamos intención de hacer el tumbe, recrearlo y todo, pero a cada rato nos dábamos con problemas y lo solucionábamos. Y el resultado de esa solución es esto. ¿Te das cuenta? Porque en los tambores pasó eso. Bueno, ¿y cómo hacemos para agrandarlo? Decir, bueno, que suene un poco más, agrandemos el casco. Entonces, en esa forma de agrandar el casco se fue un parche, porque el tambor inicial tenía 2 parches, se fue un parche y quedó con cuerdas, aún con cuerda en un solo tambor, más grande. Y ahí es cuando yo comienzo a trabajar en tomar un barril, ¿verdad? Desechar algunas duelas, reducirlo, quitarle peso y armarlo tal cual. Ese era el trabajo. No había modificación de duela, ni cálculo de boca, nada. Uno sacaba duela, ponía, juntaba, estaba redondito, sí, lo máximo que se podía, ¡pah! Ahí era. Entonces, junto con mi evolución en fabricar tambores, el tumbe también fue evolucionando. Fue una evolución mutua, es una cosa increíble. Todo lo que rodeaba el tumbe fue evolucionando. Y como eje central, un fuego, porque el fuego en realidad estaba presente en todas esas actividades, principalmente la de construir tambores. Una de las partes es doblar la madera, porque luego empecé a modificar el tamaño de los tambores, entonces requería modificar la duela, el tamaño de la duela, entonces ya era otro trabajo, donde ahí intervenía mucho el fuego. Pero también nos damos cuenta que el fuego interviene a la hora de ir a una fiesta de cruz, por ejemplo, o cuando se hace un picante en carnaval, a leña, San Juan, el fuego, cuando tocamos también para templar el fuego. Entonces es un elemento fundamental, ¿verdad? Que nos convoca a todos. Es impresionante eso. Y el tumbe, en base a ese fuego que siempre fue iluminando, fue desarrollándose. Y nosotros ahí, como en la ola, junto con el tumbe. ¿Se dan cuenta? Y bueno, hasta que más o menos se estandarizó la cosa, se quedó, algunos instrumentos vinieron, otros se fueron, tipo el chéquere, por ejemplo, cómo apareció el chéquere, ¿verdad? Cómo se va la quijada, es decir, la usamos pero para el momento más íntimo, ¿se dan cuenta? Y la velocidad en el ritmo también, que eso fue algo impresionante, que obviamente afectó a la construcción de los tambores, porque para eso necesitamos tambores bastante sólidos, firmes, que aguanten, es decir, esa intensidad con la cual se toca a veces, que el tambor tiene que soportar esa energía. Y junto con la modificación también de algunas piezas, ¿verdad?, en los tambores para poder responder a la tensión que requiere, por ejemplo, un repique como este es un repique de niño, pero esta parte de hacer así la pieza triangular es importante porque hace que el tambor resista más, ¿verdad? Entonces, para que suene un repique. Y este instrumento fue muy importante esa evolución que tuvo también, porque antes había pocos repiques, era 1, 2, y el ritmo era básico, ¿no? Era básico, haciendo la galopa, haciendo el 3, ¿verdad? De donde proviene el tumbe, de la cajita. Nada más que acá quedó parejo. Ese último golpe es como un juego que empezamos a hacer, pero después empezaron a sumarse más repiques y permitió que uno quedara haciendo la base y el otro acompañando al grupo de baile, siguiendo los cortes, llamando, no sé, etcétera, un sinfín de cosas. Dígame que yo soy chocolate.